Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Para mí es un placer, ¿verdad? Traerles el mensaje. Sabemos que el hermano Elmer pues, está enfermo. Así que nada, pues nos mantenemos en nuestras oraciones y pues para mí siempre es un placer traerle la palabra de Dios. Pues el tema que yo escogí para hablarles en el día de hoy son las luchas de la fe. En la vida de un cristiano, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos muchas luchas, muchas pruebas, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo que aunque irónicamente fue creado por Dios, pero este mundo ya no sigue a Dios, este mundo no es de Dios. Dios lo creó, pero el mundo rechazó a Dios, ¿verdad? Y estamos viviendo en un mundo que está haciendo todo lo posible para hacernos la vida de cuadrito, ¿verdad? Y para intentar alejar nuestra fe de Dios. Al igual que nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Nuestros propios cuerpos también son imperfectos, ¿verdad? Pablo lo dice, que tenemos una lucha con nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren alejarnos de Dios. Porque este mundo, ¿verdad? El enemigo está haciendo todo lo posible para debilitar nuestra fe. Así que voy a estar hablando eso, voy a mencionar 4 luchas de fe que hacen que nuestra fe se debilite, disminuya o llegue al punto hasta que nuestra fe se vaya. Y no solo ayuda a aquellas personas que ya tienen fe, sino ayuda también esta clase a personas que están buscando la fe, ¿verdad? Porque estas luchas también pueden afectar a esas personas que están nuevas, buscando a Dios, buscando esa fe verdadera. Y estas luchas pueden afectarlos a ellos. Así que no solo nos puede ayudar a nosotros, sino que esta clase nos va a ayudar a nosotros también a ayudar a esas otras personas que están buscándola y comenzando en la fe. Así que ¿verdad? Para muy pendiente para cuando nos llegue esa oportunidad de ayudar a alguien que usted identifica con estas luchas, poder ayudarlo. ¿Ok? La primera lucha que voy a empezar a discutir es la lucha intelectual, ¿verdad? Esta lucha siempre comienza con una pregunta, que es la pregunta de que si será verdad todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si será verdad de que Dios existe, si será verdad de que Jesucristo existe, de que será verdad. Pues eso, esa es la pregunta prácticamente. Y a veces nosotros que, si se puede decir, estamos ya un poco más maduros en la fe, ¿verdad? Porque cada uno, hermano aquí presente, llevamos varios años en la iglesia, podemos pensar, pero esta lucha no me va a afectar a mí, porque esta lucha son para aquellas personas que no conocen a Dios, personas que están buscando la fe, ¿verdad? Y esta lucha le afecta a ellos, pero también esta lucha nos afecta a nosotros. Hay un ejemplo en la Biblia que tuvo esta lucha intelectual. Y esa persona fue Tomás, uno de los 12 discípulos, tuvo esta lucha intelectual. Vamos para Juan 20, del 24 al 29. Juan 20, del 24 al 29, que dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora Tomás, siendo uno de los 12 discípulos, Cristo, habiéndoles dicho a ellos que él tenía que morir, que iba a resucitar y que él era el salvador de este mundo. Y Tomás dijo, no, eso no puede ser. No, 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 no. Esto no tiene sentido de que ustedes han visto al Señor. No puede ser. Y esto nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa con esto? Tomás en ese momento se creía más inteligente. Me explico. A veces no queremos creer o muchas personas no creen porque la Biblia suena ridícula o porque suena imposible.
Y eso nos pasa a nosotros cristianos maduros. Hay momentos que nuestro ego, que nuestra propia conciencia, nos vamos a creer más inteligentes que Dios. Vamos a creer que nuestro intelecto es más grande que el de Dios. Y así pasa que nosotros pensamos que Dios exagera, que la Biblia exagera o que no es cierto. Por eso los científicos, ¿verdad? Una de las muchas mentes grandes en este mundo piensan, no, 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 no. Pasó el Big Bang, así fue como ocurrió. No, no, no. La evolución, así es como ocurrió. Eso tiene sentido, eso es lo lógico. Y eso hace que personas maduras en la fe, pensando en la lógica del mundo, hace que nosotros dudemos de las cosas de Dios, sabiendo de que Dios tiene el poder, sabiendo de que Dios es la mente más grande en todo este mundo. Job le dijo a Dios, mira Job, mira Dios, yo creo que tú te equivocaste conmigo, ¿sabes? Porque yo estoy sufriendo aquí y no le encuentro ninguna lógica, no encuentro el propósito. Yo creo que te equivocaste, ven aquí conmigo y vamos a cambiar las cosas. Dios vino donde Job y Dios le dijo, mira, tú comprendes cómo pasa esto, tú entiendes cómo esto funciona, tú sabes cómo esto se creó. Y ahí Job se dio cuenta de que su mente, de que su capacidad de entender las cosas no es nada comparada con la capacidad de Dios. Y él no le quedó más nada que arrodillarse, humillarse y pedirle perdón porque entendió de que nuestro intelecto, de nuestra inteligencia no es nada comparada con la de Dios. Y a veces esto nos pasa y crea dudas en nuestras mentes de que Dios no existe, de que la Biblia está exagerando. ¿Okay? No podemos dejar que nosotros nos pongamos en superior a Dios. Dios es superior, Dios tiene el control. Tomás pensaba que eso era ilógico, que no podía pasar, pero Dios tiene el control. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios, Él es el creador. Él sabe todas las cosas. ¿Okay? Y para esas personas que no piensan que la Biblia es cierto, o no que la Biblia no es cierto, que no creen en Dios o que no pueden creer de que es cierto, solo hay una solución para ese problema. Y la solución de ese problema es leer la Biblia. No hay otra solución para nuestras dudas que no sea la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que entender la Biblia, hay que repasarla y hay que estudiarla. Porque sí, a veces la primera vez que la leo, ok, la leí, bien, no hay problema. Pero yo entendí lo que decía eso. Yo de verdad la leí porque hay dos formas de leer. Hay leer como el papagayo y hay leer que es entender, que es querer estudiarla. Y si tú quieres salir de esta duda de que si Dios existe o si Dios no existe, tienes que darle una oportunidad a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la prueba viviente de todas las cosas que hizo Dios y de todas las cosas que hizo Jesucristo. La Biblia, si tú la lees verdaderamente, ¿verdad? Si la estudias como está ahí, la Biblia misma te va a convencer de que todas estas cosas son ciertas, porque la Biblia es un libro vivo, un libro que yo puedo leer un versículo hoy, lo leo 2 días después y yo digo, mira, ¿y esto dónde salió? Porque la Biblia es una Biblia que te está hablando constantemente. ¿Okay? Hay que darle la oportunidad. Y está bien si una persona te enseña sobre la Biblia, porque, ¿verdad? Yo escucho videos de otras personas, el hermano él me habla, ¿verdad? Nos predica, mi padre me enseña sobre la Biblia, pero yo tengo que hacer la asignación de corroborar que esas cosas están de acuerdo con la Biblia, porque muchas personas se decepcionan, se alejan de Dios, pierden su fe y empiezan a dudar porque creen completamente en lo que está diciendo una persona sin corroborarlo con la Biblia. Las personas son imperfectas y a veces nos engañan. Y al saber que es un engaño o lo que nos están predicando mal no sucedió, nos vamos a decepcionar y vamos a echar la culpa a la Biblia, aunque no la leímos, pero le vamos a echar la culpa y nos vamos a alejar de Dios. Así que sí, está bien, otras personas nos pueden enseñar, pero tú también hazte cargo de instruirte para que no te engañen y para tú saber, mira, sí, el hermano él me tiene razón. Eso es lo que él dijo, coincide con lo que está en la Biblia. No, esa persona que yo estoy escuchando dijo algo incorrecto, o no dijo algo, o no leyó el contexto. Así que para que nosotros no dudemos de Dios,
o no nos hagamos estas preguntas o ayudemos a otra persona que tiene esta duda, la solución es, hay que darle una oportunidad a la Biblia, hay que leerla. Y para que no dudemos también del poder de Dios, no nos podemos creer más que Dios. Nuestras mentes no se comparan con la mente de Dios. Nuestro intelecto no es nada. Nuestra sabiduría viene de la Biblia. Esa es la única forma. Nosotros tenemos que entender de que Dios tiene el poder y de que si leemos la Biblia nos van a quitar la duda de que si Dios es cierto o si no es cierto. Yo leo la Biblia. Yo no tengo la menor duda de que Dios es real y de que todo lo que dice la Biblia es cierto. Y yo sé que no soy más grande que Dios. Así que esto es una lucha muy grande también, la lucha intelectual. Puede, ¿cómo puedo decir? Puede poner nuestra fe en duda. Así que si usted tiene esta lucha intelectual, tiene dudas del poder de Dios o conoce a alguien que tiene dudas sobre el poder de Dios, mira, la Biblia es la solución. Y recordando de que nosotros nunca somos más sabios o más inteligentes que Dios. ¿Ok? Tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la segunda lucha de fe es la lucha práctica, ¿verdad? Ya hablé sobre la intelectual, ahora la lucha práctica. Con esta lucha nos hacemos la pregunta de que si todo esto vale la pena, que si esto está bien hacerlo, ¿valdrá la pena yo poner en práctica mi fe? No lo sé. Y así hay muchas personas que piensan esto. Muchas personas piensan que es una pérdida de tiempo. No, 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 no. Eso no, esto. No malgastes tu tiempo en eso, muchacho. Eso es una pérdida. Tú encárgate mejor de hacer otras cosas que te hagan grande, que te traigan dinero o que no estés allí perdiendo el tiempo. O muchas personas piensan que es muy sacrificado. Válgame, tú sabes, todo lo que sufrió esa iglesia. Yo no quiero sentir persecución. Yo no quiero que en la escuela se burlen o que en mi trabajo me traiga problemas o que en la calle nadie quiere a Dios, todo el mundo está con sus propios creencias. No, no, no. Esto está muy sacrificado. Yo quiero estar en paz. Yo no quiero sacrificarme de esta forma. Y así hay muchas personas. Por eso hay varias iglesias o varias sectas, si se puede decir, ¿verdad? Que predican la prosperidad. Muchas iglesias dicen, no, no, para tú ser cristiano tú no tienes que sacrificarte o tú no tienes que hacer estas cosas. Tú solo ven el domingo, siéntate ahí, nos escuchas, pones la ofrenda y después hacemos otras actividades que no tienen nada que ver con Dios y tararín, tararán, todo bien. Incluso no solo predican la prosperidad, sino que no tienes que hacer nada al respecto. Ni siquiera el bautismo enseñan. Ni siquiera el bautismo, que es el fundamento, enseñan. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, el ser humano es vago, el ser humano no quiere sacrificarse, el ser humano no quiere seguir a Dios como se supone que se siga. Por eso esas iglesias están llenas esas iglesias y nuestra iglesia, que es la verdadera, no está llena porque la gente no quiere hacer lo que es correcto. Pero no nos podemos desanimar porque las iglesias de ellos están llenas y la nuestra no. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene amor, nuestra iglesia tiene a Dios, tiene paz y tiene la verdadera vida eterna. Y nosotros reconocemos que tenemos que poner nuestra fe en práctica para nosotros poder llegar a esa salvación. ¿Ok? Incluso hay personas que sí creen en Dios. Sí, sí, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es. Pero no veo la urgencia. No veo la necesidad. ¿Qué gano con eso? Está bien, yo creo en Dios, pero no me voy a dedicar la vida porque no gano nada. O tienen cosas que están primero que Dios. Dios está a lo último. Dios está en el baúl del carro, allá atrás. Si yo quiero buscar a Dios en un momento, pues voy para allá. Pero Dios está allá atrás. Al frente de mí hay otras cosas más importantes. Y así con todo. La fe, la lucha práctica es si esto vale la pena, no quiero hacerlo, soy muy vago, es muy sacrificado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo te puedo asegurar de que poner en práctica nuestra fe en Dios sí vale la pena. Es totalmente lo más valioso que vas a hacer en tu vida. Vamos para Salmos 103. Salmos 103, del 2 al 13. Dice, bendice alma mía a Jehová
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que les temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. A veces nosotros como cristianos podemos tener esta lucha práctica. En cualquier momento en nuestras vidas, sin darnos cuenta, pusimos algo en primer lugar o solo nos pusimos vagos, ¿verdad? Y no queríamos sacrificarnos más. O nos hicimos la pregunta, ¿valdrá la pena de verdad todo lo que estoy sufriendo? Para tú contestarte la pregunta que si valdrá la pena, mira, pon las cosas en una balanza. Si se puede decir, pon las cosas negativas que tú encuentras, las bendiciones. Vemos aquí en el Salmo 103 todos los beneficios y todas las bendiciones que hay en nosotros poner en práctica nuestra fe y dedicar nuestras vidas a Dios. Y yo pienso que con nada más saber que tenemos la vida eterna, ya la balanza totalmente se puso al otro lado. ¿Por qué? Porque es eterno, una vida eterna es para siempre, no es momentánea. Más tenemos paz, tenemos amor, tenemos perdón, Dios nos cuida, Dios nos protege. Al fin y al cabo, yo no me siento que mi fe en Dios, que mi vida devota a Dios sea algo sacrificado. Al contrario, yo me siento con mucha suerte de que yo tengo a Dios en mi corazón y siento un alivio muy grande. Yo no me siento que estoy perdiendo el tiempo. Al contrario, cuando yo hago otras cosas que no tengan que ver con Dios, ahí estoy perdiendo el tiempo, porque Dios es todo para mí. Dios es mi primero en todo. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es si tengo tiempo después que yo haya obedecido a Dios, después que yo haya dedicado mi vida a Dios. Yo no tengo duda de lo que yo estoy haciendo vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios me ama y yo sé que voy a recibir una paz eterna cuando esta carrera termine. E incluso en la carrera siento paz, siento amor, siento misericordia, tengo perdón. Esta lucha afecta más de lo que uno cree. Llegan momentos en nuestra vida de que nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir que no podemos más, nos vamos a sentir de que no vale la pena o de la nada pusimos algo primero y pusimos a Dios segundo. Ya no tenemos tiempo para Dios. Estoy estudiando mucho, no puedo ir los domingos, no puedo recibirme los miércoles, mi familia me necesita o mi cuerpo quiere divertirse, no tengo tiempo para Dios. Mira, nos va a pasar, pero tenemos que estar pendientes para nosotros poder terminar con esa lucha y poder dedicarnos a Dios completamente, porque las bendiciones y los beneficios son más. ¿Okay? Esa es la lucha práctica. La tercera lucha que voy a traer es la lucha emocional. Esta lucha emocional nos afecta más de lo que uno pensamos. ¿Por qué? Porque la lucha emocional nos afecta en que nosotros estamos tan atrapados en algo que no podemos soltarlo. Dios no es primero. Otra cosa en nuestra vida lo es. Y esa otra cosa, estamos tan metidos en eso que no podemos acercarnos en Dios y nuestra fe en Dios no crece. Un ejemplo sobre esto está en Mateo 19, 16 al 22. Con la lucha emocional se nos hace difícil rendirnos a Dios. ¿Okay? Mateo 19, el 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos este ejemplo de la lucha emocional que tenía este joven rico con sus posesiones. Y no que el dinero sea malo, no está diciendo que el problema aquí es el dinero, el problema es que él no podía soltar ese dinero. Vemos que en el Viejo Testamento vemos muchas personas que Dios utilizaba, que los recompensaba con riqueza. Y también veo que quiero comparar este ejemplo con Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre muy adinerado, y él entregó su vida a Jesucristo, y Jesucristo fue a su casa, comió con él, lo perdonó, pero en ningún momento Jesucristo le dijo, mira, tienes que vender todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque Zaqueo no tenía esa lucha emocional con sus posesiones. Al contrario, el mismo Zaqueo dijo, mira, yo voy a devolver todo mi dinero, voy a devolverlo el doble y voy a seguirte. Pero este joven sí tenía esa lucha emocional y Jesucristo sabía que él tenía esa lucha emocional. ¿Por qué? Porque él vino, mira, yo he hecho todos los mandamientos, yo soy bueno y todo lo otro. Pero Jesucristo sabía que Dios no era su centro. Su centro era el dinero. Dios era algo extra. Y eso nos pasa con todo, con nuestra familia, nuestros trabajos, posesiones e incluso con nuestras vidas. Porque nosotros teníamos una vieja vida antes de conocer a Jesucristo, una vida pecaminosa, una vida que no pensábamos en las consecuencias. Y al nosotros entregarnos a Jesucristo, ¿verdad? Pues tenemos que hacer cambios, tenemos que adaptarnos y tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Pero muchas personas no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque emocionalmente están atrapados en esa vieja vida, en esa vida pecaminosa, en el pecado, en el placer, ¿verdad? Tenemos ese centro egoísta que queremos llenar todavía ese centro egoísta y queremos sentir ese placer momentáneo. Y se nos hace difícil abandonar ese hombre, ese viejo hombre, porque emocionalmente estamos atrapados en eso. Nos puede pasar hoy en día que de la nada nos viene algo y lo ponemos primero en Dios y después no podemos soltarlo. Y eso es un problema. ¿Por qué? En Mateo 6:24 dice por qué es el problema. Vamos para ir rapidito. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A cuál vamos a amar y a cuál vamos a menospreciar? Yo pienso amar a Dios, pero si yo estoy emocionalmente atado a algo, no voy a poder amar a Dios hasta que yo deje eso de ahí. No puedo seguir el mundo porque el mundo es momentáneo, el mundo va a acabarse. Yo creo que debemos poner nuestra alma y nuestro amor y todo nuestro centro en algo que es eterno, como lo es Dios. Dios es eterno, Dios es para siempre, Dios no nos va a fallar. Sé que a veces es difícil dejar eso que nos hace sentir bien, eso que es fácil, eso que nos hace sentir cómodo, como era nuestras viejas vidas o como era cualquier cosa en este mundo. Pero esas cosas no valen la pena, esas cosas no son espirituales, esas cosas no son los que verdaderamente nos van a llenar. ¿Por qué no queremos soltarlo? ¿Por qué? Porque nos sentimos vacíos y queremos llenarlo con algo que nunca vamos a poder llenar. En cambio, si nos ponemos a Dios en nuestras vidas, primero Dios sí nos va a llenar y vamos a estar eh, arraigados de Él de una forma más diferente, de una forma no por necesidad o porque no puedo, como una adicción, sino porque yo entiendo de que sin Dios no soy nada, Dios me completa, Dios me hace perfecto. Por eso es que yo voy a donde Dios, no porque tengo una adicción, sino porque yo entiendo de que Dios es mi Salvador y yo entiendo que Él es lo que vale la pena, no porque no puedo soltarlo porque me hace sentir bien o porque, como dije ya, es una adicción. Esa es la lucha emocional, una lucha muy difícil, una lucha que a veces de momento la tenemos y no nos dimos cuenta ni cómo, porque a veces pasa que
dejamos de leer la Biblia o solo ¿cómo es la palabra? Nos distraemos por un momento y cuando viene, tenemos algo que estamos atrapados emocionalmente. Nosotros tenemos que entregar nuestras vidas a Dios. Dios es lo más grande. ¿Ok? Tenemos que aplicar nuestra fe y todo lo que dice la Biblia para poder soltar eso que emocionalmente está atrapado. La Biblia tiene las instrucciones. La Biblia tiene la respuesta. Dios sabe por lo que vamos a pasar y Dios entiende todas nuestras tentaciones. Dios no nos va a poner algo que no vamos a poder superar o no vamos a poder lograr, siempre y cuando tenemos a Dios, ¿verdad? Así que si tú quieres salir de esa lucha emocional, la Biblia tiene la respuesta de cómo hacerlo. La Biblia tiene la guía. La Biblia Dios la hizo para eso mismo, para ayudarnos con nuestras luchas, para poder soltar el mundo y poder arraigarnos de algo que es eterno, de algo que nos completa, que es Dios. ¿Okay? Esa es la lucha emocional. Ahora, la última lucha que voy a mencionar, ¿verdad? Es una lucha que tal vez nos afecte a cada uno de nosotros más de lo que uno piensa, ¿verdad? Y es algo que me ha afectado a mí varias veces, ¿verdad? Y es la lucha moral. La lucha moral. Esta lucha es que a veces nosotros pensamos que somos muy pecadores para Dios, que no merecemos nada y que nunca vamos a recibir perdón. Esa es la lucha moral. En cierta parte, sí, somos imperfectos. Sí, no vamos a lograr hacer nada, pero con Dios todo es posible y Dios sí nos perdona y no nos podemos olvidar de eso. Muchas personas pecan y piensan, no, ¿verdad? Sentimos esa vergüenza, sentimos esa tristeza, esa amargura y a veces pensamos, no puedo seguir a Dios. Dios tiene que estar tan decepcionado de mí. Mejor me voy a alejar un tiempo en lo que yo mejoro un poco y después regreso a la iglesia. Mira, ese es el error más grande que uno puede hacer en su vida. Sí, nosotros pecamos, pero no nos debemos alejar de Dios por nuestro pecado. Al contrario, eso que nos hace pecar o eso que sentimos nos debe acercar más a Dios, porque Dios es el único que nos puede perdonar. Dios es el único que nos puede completar. ¿Okay? Vamos para 1 Corintios 15 del 3 al 11. Corintios 15 del 3 al 11 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día y conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El propósito de Jesucristo al venir a este mundo fue perdonar nuestros pecados. Ese era el propósito de Jesucristo. Sí, Jesucristo nos enseñó 1 millón de otras cosas que nos hacen mejores personas, pero Jesucristo vino a morir por nosotros por perdón. Dios sabía que nosotros no íbamos a poder lograr recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Dios hizo las leyes, ¿verdad? El pueblo de Jerusalén pecó de mil maneras y nunca pudo haber completado la ley. Por eso él hizo a su hijo a que viniera, a que completara la ley y que por medio de su sangre nosotros fuésemos perfeccionados. Nosotros, Dios se perfecciona en nuestro pecado. Dios nos hace perfectos. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y si Pablo, habiendo matado a cristianos, perseguido a Jesucristo, él tenía esa lucha moral. Él se le hacía difícil, ¿verdad? Porque él había cometido muchos errores en su vida, como hemos cometido nosotros. Pero eso no lo detuvo. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pablo predicó el Evangelio a miles de personas. Pablo dedicó su vida hasta su muerte. Pablo
su pecado o su imperfección lo motivaba a seguir a Cristo más ferviente y con más amor. Su pecado, su imperfección hacía que su amor por Cristo sea más grande. Nuestra imperfección debe hacer que nosotros reconozcamos que somos imperfectos y que sin Dios no podemos. Para poder lidiar con esta lucha, tenemos que entender que nosotros mismos no nos podemos ayudar. Nosotros no podemos cambiarnos, nosotros no podemos lograr nada, pero Jesucristo nos cambia. Si nosotros aceptamos su sangre, nos lavamos con ella y nos devotamos, ¿verdad? Nos podemos devotos a poder seguir a Dios. Vamos para Filipenses 4:13, un momentito. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave. Cristo es la clave. Yo soy salvo gracias a Cristo. Cristo es el intermediario entre Dios y nosotros. Nosotros sí podemos ser perdonados si aceptamos su gracia. Nosotros somos perfeccionados por medio de Cristo. Dios se hace más fuerte cuando nosotros aceptamos nuestros pecados. Nosotros podemos tener esta lucha, nos pasa muchas veces, pero no podemos olvidar de que Dios nos ama. Así que si tenemos alguna de estas luchas, mira, Dios es la clave, la Biblia es la clave, Jesucristo es la clave. Nosotros tenemos que luchar, tenemos que recordar de que con Jesucristo todo es posible. Yo tengo la fe de que Dios es real, yo tengo la fe de que Jesucristo es real. Yo no tengo duda de que todo lo que dice la Biblia es cierto. Y yo sé que no soy más grande que Dios. Dios es la mente perfecta, Dios es el creador. Yo no soy nada sin Dios. Yo sé que tengo que poner mi fe en práctica, sé que a veces es difícil, sé que a veces es sacrificado, pero créeme que vale la pena, la vida eterna es para siempre y los beneficios de su amor, de su misericordia, de su perdón, de los frutos del Espíritu Santo son más que los sacrificios que nosotros tenemos que hacer. Además, esos sacrificios van a valer la pena porque Dios hace todo para que nosotros crezcamos y por nuestro bien. Dios nunca hace algo para hacernos daño. Yo sé que tengo que dejar todo en este mundo aparte. Dios es primero en mi vida. Tengo que aguantarme de Dios, tengo que arraigarme de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo es imperfecto. No puedo estar en un sitio que no es mi hogar, no puedo arraigarme o depender de algo que no es mi hogar. Yo soy peregrino aquí, mi hogar es el cielo con Jesucristo y con Dios. De eso yo me aguanto, de eso yo me arraigo, a eso yo me conecto, no al mundo. Y yo sé que yo soy perdonado por Dios, yo tengo la fe en eso. Yo sé que soy un pecador, pero sé que Jesucristo me hace perfecto y sé que Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para todos nosotros. Así que si tenemos esta lucha, recordemos en las bendiciones, recordemos las promesas del Señor y si reconocemos a alguien que está empezando con su fe o que ya lleva mucho tiempo y tiene estas luchas, ayudémoslo, porque a veces estas luchas son las que nos alejan de Dios. Cuando uno viene, de momento alguien se alejó de Dios y a veces no sabemos ni cómo o nos sorprende. Tenemos que luchar con esto, tenemos que perseverar en nuestra fe y nada, mi consejo es que continuemos con Jesucristo porque Jesucristo es la clave. Que el Señor los bendiga a todos